oportunidad, si estás aquí hoy, no es un accidente, sino es una oportunidad para recordar y lo que Dios hizo por nosotros. Y creo que esta semana se trata de eso. Muchas veces creo que le damos mucha importancia de que no vamos a ir a la escuela. Bueno, los que trabajamos en escuela, no sé por qué, siempre que digo así como escuela, como que pienso que la gente piensa que yo voy a la escuela. Pero no, o sea, es que es mi trabajo, es mi escuela, qué triste, ¿no? Porque luego así de que digo, ay, sí, la escuela, y todos así de, ¿cómo? ¿Qué estás estudiando? Y yo, nada, me gradué desde hace un buen. Pero creo que a veces nos hiperenfocamos en, ay, vamos a tener todo este tiempo libre y creo que podemos usar nuestro tiempo libre para pensar en lo que Dios ha hecho por nosotros, porque Dios siempre está pensando en nosotros. Y que nosotros, que podamos dedicar unas semanas para contemplar lo que Él hizo en nuestras vidas siempre es algo bueno, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si entramos a la palabra de Dios aquí en Marcos 11? Y esta historia que vamos a hablar del Domingo de Ramos viene en todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todos se van a encontrar con el nombrecito, el subtítulo de la entrada triunfal de Jesús. Entonces vamos a leerla, vamos a dar contexto, vamos a hablar de lo que Dios está haciendo. Entonces en Marcos 11, si me ayudan ahí, solo dije Marcos, ¿verdad? Bueno, Marcos 11, si me ayudan ahí, y dice lo siguiente: mientras los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a las ciudades de Betfagé, casi no lo dije bien, y Betania, en el monte de los olivos. Esto es algo importante, ténganlo ahí en su mente. Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran y que vayan a una aldea que estaba ahí. Les dijo: cuando entren van a ver un burrito atado que jamás nadie ha montado, desátenlo y tráiganlo aquí. Y si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan: el Señor lo necesita y Él lo devolverá pronto. Y los 2 discípulos salieron y se encontraron al burrito en la calle, atado en una puerta principal, y mientras lo desataban, algunos de los que estaban ahí les preguntaron: ¿qué están haciendo? ¿Por qué desatan al burrito? Y ellos contestaron: porque, espérenme, me perdí. Contestaron lo que Jesús les había dicho y se les dio permiso para llevarlo. Así que llevaron al burrito y pusieron sus prendas encima, y se sentó ahí Jesús. Muchos de la multitud tendían sus prendas sobre el camino delante de él y los extendían las ramas frondosas que habían cortado de los campos. Y Jesús estaba en el centro de la procesión, y la gente que lo rodeaba gritaba: alaben a Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor. O en otra traducción dice: Hosana, bendiciones al reino que viene y al reino de nuestro antepasado David. Alaben a Dios en el cielo más alto. Así que llegó a Jerusalén y entró al templo, y después de mirar todo detenidamente a su alrededor, salió porque ya era tarde, y después regresó a Betania con los 12 discípulos. Ok, leí mucho porque en todas las historias creo que cuando nos cuentan, tal vez habíamos visto como esta imagen de la entrada triunfal de Jesús, y cuando nos la enseñan luego nos saltamos bien rápido a lo que sigue, pero entre la entrada de Jesús y la cena del Señor pasaron muchas cosas y nos hiperenfocamos en algo. Hoy voy a hiperenfocarme y espero terminar con todo lo que quiero decir. Bueno, no voy a terminar, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo por darles todo el contexto que yo tengo, porque leí mucho. Y creo que esto es algo bien importante, porque justo en este momento vemos a un Jesús como nadie lo había pensado antes. Creo que muchas veces más bien todas las veces cuando el pueblo de Israel tenía este concepto de quién iba a ser el Mesías, constantemente por la opresión que estaban dentro del Imperio Romano, pensaban que este Jesús o este Mesías que iba a venir iba a hacer muchas cosas, pero era todo lo contrario a lo que había pensado. Por eso y les causaba tanta decepción, por así decirlo, el Jesús que se encontraron. En el Imperio Romano pasaba algo, y era que cuando triunfaban en una batalla tenían entradas triunfales. Si me puedes ayudar, Grecia.
tenían entradas triunfales y se veían como algo así. La hemos visto en cuadros, hemos visto por ejemplo esta entrada triunfal de Napoleón y creo que hay varias obras de arte que nos explican o tienen esta como demostración de una entrada triunfal. Y entonces cuando tenemos esta entrada triunfal, y esto era algo que estábamos acostumbrados en la época porque era algo que se hacía muy rutinariamente, sobre todo el ejército romano, hacía este tipo de cosas todo el tiempo. Y veían que entraban a caballo y los emperadores más acá se ponían un caballo blanco y todas estas cosas. Y esto significaba una victoria de guerra. Entonces cuando las personas entraban a caballo o este ritual que se hacía, entonces lo que estaban diciendo era que habían ganado la guerra que habían peleado. Y entonces todos era como de wow, y entonces hay muchas películas en donde pasan estos momentos y se ve como a fiesta, como un festival, así como de wow, qué padre, somos victoriosos y todo esto pasa. ¿Qué es lo que pasa entonces en la entrada triunfal de Jesús? Que vamos a tener también una imagen. Y en esta entrada triunfal de Jesús, la imagen, la idea no cambia tanto, pero sí muchas cosas importantes cambia. Para empezar, de entrar a caballo, entra en un burro. Y entonces ustedes dicen así como de, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el caballo? Pero el burro era más que ser un burro, porque el burro y el caballo tenían significados muy específicos. Y vemos a lo largo de la historia como, por ejemplo, Salomón entró en una mula, que es como una mezcla entre las dos cosas, pero Jesús entró a propósito en un burro, no porque no pudiera conseguir un caballo. ¿Están de acuerdo de que si pudo conseguir un burro de la nada, porque Jesús no andaba en burro, andaba a pie, podía conseguir un caballo, y un caballo blanco, y un caballo como blanco como el del Señor de los Anillos? O sea, no cualquier caballo, ¿sí me entienden? O sea, no sé quién vio El Señor de los Anillos, si no, no me van a entender esta referencia, pero es un caballo espectacular, o sea, de verdad lo ve Gandalf, lo ves montado a Gandalf en el caballo blanco y dices, yo quiero ser Gandalf. Y además sin correa y todo, y tú dices, wow. Jesús podía hacer exactamente el mismo milagro, era para él igual. O sea, podía la misma facilidad de conseguir un burro, podía conseguir un caballo blanco, porque él es el rey de la creación. Si los peces en el mar le hicieron caso, ¿por qué en un caballo salvaje le haría caso a Dios? Pero ese no era el punto. Sino entonces cuando vemos a Jesús que entra en un burro era a propósito, porque cuando entonces entraban en un burro y la entrada triunfal en un burro significaba que había, ahí les va porque lo anoté, había humildad, había paz sobre todo. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, Jesús desde el primer momento en el que reta al pueblo de Israel, lo reta diciéndole una cosa muy sencilla, que hay paz. Y la paz, ¿cómo se consigue? Cuando hay victoria, se supone, en teoría, que debe haber un periodo de paz. Jesús los estaba llevando no solo a la mentalidad de que habían ganado, sino que ahora estaban entrando en un momento que nadie había esperado, porque todos queremos como humanos vivir en la euforia de la victoria, pero a veces nos cuesta trabajo entrar en el tiempo de paz, porque, ¿cómo? ¿Qué no era de emocionarnos porque somos, wow, porque ganamos? Nadie peleó. Es como cuando juegan fútbol y tú estás súper emocionado porque ganó tu equipo, tú no hiciste nada. Nada. O sea, a lo mucho compraste papas y te propusiste hacer el coach de la tele, ¿no? Pon tú. Razón número 700 por las que no veo fútbol, soccer, me sentía demasiado involucrada en algo que yo decía, a mí me vale, o sea, yo ni voy a ganar nada, o sea, entonces dejé de ver fútbol, pero eso es otra historia para otro momento. Pero estas personas entraban en la euforia de ganar la victoria solamente porque había una entrada triunfal. Pero ¿qué pasa cuando Jesús entra en una entrada triunfal, pero de paz? Es súper diferente a lo que ellos tenían pensado, porque mi idea de cómo yo quiero que Dios entre a mi vida y entre a mis circunstancias siempre es bien diferente a cómo Dios entra. Muchas veces queremos que entrar a una era en donde Dios arrase con todos los que me hicieron llorar, los que me lastimaron, los que
fueron mala onda, los que hablaron mal de mí, los que me dijeron que no, que sí, que la. Entonces queremos que Dios entre a caballo a descontarse a todos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando vemos a Dios que entra en un periodo que dice algo muy específico? Y es, el punto de mi venida aquí no es que tú entres un periodo de guerra, sino que entres un periodo de paz. Entonces, para los judíos en su cultura y para lo que ellos querían que pasara en su momento, era muy decepcionante. Pero la decepción no fue en ese momento, fue después. Porque si tú lees los evangelios después, pasaron muchas cosas, como les estoy diciendo. Pero una de las cosas que pasaron es que decía que Jesús hizo esta entrada triunfal. Y las personas que estaban ahí hicieron dos cosas. Cuando vieron a Jesús llegando en el burro, entonces arrancaron palmas o ramos de los árboles y lo pusieron a los pies de Jesús. O pusieron como, ¿cómo se le llama? Capas, mantos, y lo pusieron para que Jesús pasara, y lo pusieron para que él fuera, para que su camino estuviera rodeado de todas estas cosas. Y esto tiene un significado muy específico, porque para ellos significaba un gran honor, significaba como una rendición ante el líder que estaba llegando. No era cualquier cosa, sino era decir, todo lo que tú eres y por lo que tú estás pasando representa lo que quiero en mi vida. Entonces yo me rindo, entonces no dejo, o sea, tu camino va a estar rodeado de aceptación. Y entonces, unos versículos después, dependiendo del evangelio que quieras leer, dice que no le creyeron. Dice, aún después de mas muchos no creían que él fuera el Mesías. Entonces, ¿para qué armas ese relajo? O sea, ¿creemos o no creemos? ¿Queremos o no queremos? Porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces en nuestra vida entramos en esta euforia de, sí, es que Dios hizo lo que yo quería. Dios cumplió mi oración. Y entramos en la euforia de eso, y cuando se baja decimos, pero no todo. A la mitad, porque yo quería más. Yo esperaba más. Yo quería que Dios me diera un trabajo, pero ya ahora que estoy en el trabajo como que no me está convenciendo. Yo quería que Dios me diera dinero, pero híjole, no me dio todo el que yo necesito, haciendo cuentas. Y entonces viene en cuánto más estamos dispuestos a creer en lo que Dios ya hizo, en lo que Jesús hizo. Esa proclamación de Jesús era una proclamación de algo que iba a pasar y que necesitaba pasar. O sea, que Jesús entrara en un asno no era nada más para darle un buen show a la gente, sino era porque también él estaba cumpliendo una profecía. Entonces vemos que todo lo que hacía Jesús y todo el tiempo que Jesús estaba dando pasos, era pasos para que ellos entendieran lo que habían creído durante toda su vida. Porque nosotros como mexicanos tenemos una cultura muy diferente. Nuestra cultura por lo general no está rodeada de Dios. A pesar de que vivimos en una sociedad que es católica, nuestras leyes, lo que somos como cultura no está rodeado de Dios. Pero la cultura judía, Dios es todo. Todo lo que son está rodeado de la cultura de Dios. Todo lo que hacen es porque Dios lo dijo. Todas sus costumbres es porque Dios se los pidió. Todo lo que no comen es porque Dios les dijo que no. Su vida está rodeada de la Biblia. Nosotros no. Nosotros tenemos unas costumbres de los dioses que teníamos anteriores, pero no está rodeado de lo que Dios es. Entonces, para los judíos, ellos, una de las cosas que tenían era que cuando iban creciendo ellos se tenían que aprender las escrituras. Entonces, aunque tú y yo lo tenemos ahora en el celular, que para mí es la Biblia falsa, y que si alguien te dice algo, no, es falsa porque es que yo digo que no se siente igual. No se siente igual leer en el celular, o sea, sí lo hago, pero no me encanta. Bueno, entonces, ellos lo que hacían era que lo tenían todo acá. O sea, nosotros, digan el celular de uno de sus 3 contactos de emergencia. ¿Alguien se lo sabe aquí el celular de 1 o 2?
Uno. Tenemos uno. Uno. ¿Alguien más se sabe el celular? Los Gen Z no se saben nada. Dice, apenas si me sé el nombre de mi mamá. O sea, yo me sé un número de celular y el mío. Me sé 2 números, pero por lo general no nos aprendemos nada. O sea, yo me acuerdo que cuando yo era niña nos ponían a practicar, aprendernos el número de nuestra casa. Y ahora ya no se hace. Acabo de ver un TikTok, cambio de tema un poco, pero acabo de ver un TikTok de un preescolar que les hacen decir como de que están en el club de las llamadas. Entonces su reto es aprenderse el teléfono de sus papás y su examen es llamarle a sus papás y que sus papás les contesten. Y eso se me hizo hermoso, porque es una cultura de aprenderse algo que es importante. Su cultura de aprender que algo es importante era aprenderse la Biblia. O sea, ellos no se sabían unos versículos. O sea, ellos no se sabían solo Juan 3:16, que para mí era la prueba máxima en mi niñez de que eras cristiano. O sea, alguien me decía, yo también soy cristiana, dime Juan 3:16. Y si me lo decían mal y yo, bueno, te creeremos a medias. Siento que vas a la iglesia, pero no vas. Y me acuerdo que cuando yo iba en la escuela dominical, nuestros maestros de niños nos hacían aprendernos el versículo después de la clase. Ahorita es un reto que los niños quieran aprender los versículos porque es más importante otras cosas. Les recomiendo a los papás que obliguen a sus hijos sin ganas, los obliguen a aprenderse versículos importantes, porque los versículos lo que hacen es que crean cultura en ti. Que tú te aprendas la Biblia hace que en ti nazca algo. Es como una semilla que se crea en tu vida, y entonces cuando tú vas caminando, y yo me acuerdo que mis papás antes de irnos a la escuela nos decían, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y así nos hacían repetir un versículo que ya no me acuerdo, mal trabajo. Pero me acuerdo que nos hacían repetir un versículo y era como algo que yo decía, yo llegaba a la escuela y yo decía, yo puedo. Y hasta el día de hoy hay muchas cosas que yo digo, no sé ni cómo, pero ahorita le voy a entender. Denme 5 minutos con alguien que sí sepa y le agarro. Y esa es una habilidad que ellos tenían, de cuando iban en su vida, ellos sabían la Biblia y eso creaba en ellos el saber que ellos eran elegidos. Por eso el pueblo de Israel era impresionante, hasta el día de hoy es impresionante en muchas cosas, porque tienen la mentalidad de que les va a salir. Tú ves un judío en una sociedad y por lo general son los que son más prósperos. No porque tengan todo, sino porque dentro de ellos saben que Dios les va a dar todo, porque son su pueblo elegido. ¿Qué pasaría si nosotros como iglesia camináramos con la misma mentalidad? De la mentalidad de saber que Dios lo hizo todo por mí y lo único que yo tengo que hacer es aceptar lo que Dios ya hizo. Aceptar no el periodo de victoria que es temporal. Ay, gané, wow, padre. ¿Han visto después del partido? ¿Cuánto les puede durar un momento de euforia? Las emociones y los sentimientos tienen 2 temporalidades muy diferentes. Una dura 60 segundos y la otra, no, eso es mucho. Sí, 60 segundos por ahí, 30, 60 segundos, y la otra dura para siempre. O sea, tú puedes estar en un estado de felicidad prolongado, pero la euforia así de wow, así te dura 60 segundos. Cuando te emociona ver a alguien, te dura 60 segundos. Cuéntalo. Imagínense una victoria que tú no ganaste. ¿Cuánto te puede durar? Ni siquiera estuviste. A ver, cuéntame qué pasó. Imagínate. Pero entonces Jesús les estaba diciendo algo más profundo. Y les estaba diciendo, yo no quiero que vivan por la euforia de que ganaron, de la victoria. Quiero que vivan en la euforia de la paz. Porque esa dura mucho más que solo sentir que ganaste. Yo quiero que estén en un estado de paz, de saber que yo voy a hacer todo y su trabajo solo es aceptar que yo lo hice todo. Entonces cuando Jesús entró, lo que les estaba diciendo es, les voy a quitar la euforia de esto y les voy a dar algo que dura más, que es paz. Es saber que Dios pudo haberse dado la espalda y decir, bueno, es su problema, ustedes se metieron en esto, pero aún así yo estoy aquí y yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que ustedes estén en paz. Y eso es bien difícil de aceptar.
Y entonces por eso a la gente le costaba mucho trabajo, porque muchas veces nuestra vida lo que quiere hacer es vivir en el estado de, ay, rápido, lo que me sienta más padre ahorita. Si algo nos gusta, entonces es como de, wow, sí, porque me encanta. Pero algo que es permanente cuesta más trabajo asimilar. Por eso existen muchos problemas en las relaciones a largo plazo. Porque decimos, ay, qué padre, el enamoramiento dura. Ay, miren, yo todo el conocimiento psicológico se los comparto. El enamoramiento dura de 3 a 6 meses, porque es en lo que lo conoces, en lo que la conoces, lo que le sabes los berrinches, lo que ves lo que no te gusta, que mastica muy fuerte, que de repente hace sonidos al respirar, ¿no? Pero lo que dura y lo que tiene permanencia es lo que se trabaja todo el tiempo. Me choca que mastique fuerte. Me voy a comprar audífonos. Lo que se trabaja es lo que permanece. La paz que Jesús estaba trabajando no es la euforia de la victoria, porque ese es el punto de Dios. Y nosotros queremos un Dios que nos dé solo lo que nosotros queremos todo el tiempo. Y no nos damos cuenta de que el que lleguemos ahí va a hacer que mi vida tenga retos. Claro, porque obviamente Dios no te va a decir, va a pasar algo y todo se va a abrir en algunos momentos. Hay veces que sí, pero hay veces que tú tienes que trabajar y que tú tienes que decir, ¿cómo llego ahí? ¿Cómo hago eso? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Los primeros que empezaron a gritar, porque también eso no lo especifica en muchos momentos, pero dice que cuando Jesús iba bajando del monte de los olivos, iba direccionado al pueblo, los primeros que empezaron a gritar fueron sus discípulos. Fueron las personas que estaban cerca de él, los que habían visto que la paz que Dios da es mucho más impresionante que una victoria rápida. Y eso que esos discípulos que estaban gritando primero, fueron los que, muchos de ellos eran los que querían guerra primero. Teníamos uno de los discípulos que decía, yo los voy a matar a todos. Teníamos a Pedro que traía cuchillo y toda la cosa. Dijo, a ver, por si alguien se me pone al tiro, que no le dure mucho. Lo mando a cenar con Dios. Y ellos eran los primeros que querían esta rapidez de un Mesías que llega y arrasa con todos. Ellos eran los primeros, pero fueron los primeros en identificar que la paz que Dios provee es mucho mejor que otras cosas. Y dice que cuando ellos iban bajando, cuando Jesús iba bajando y los discípulos iban cantando, los fariseos les decían así como de, oye, dile a tus discípulos que ya se callen. Imagínate, porque se lo gritaron a Jesús. O sea, yo tengo un alumno que cuando me quiere decir algo, yo estoy aquí, mi alumno está, yo creo que ahí donde está Alejandro, y me grita. Grita. ¿Y cómo grita ese niño? Y te grita ahí y te grita aquí. Y yo, no grites. Aquí te tengo el oído. No puedo estar más cerca. Y me grita. Imagínate, esa era yo creo que mucho más era la distancia que estaban los fariseos de Jesús. Le decían, ay, ya, que se callen, que hacen mucho escándalo, ¿por qué los dejas que hagan eso? Y Jesús les respondió algo que me impresionó. Y aun si ellos no lo hicieran, las rocas lo proclamarían. Porque era una proclamación, no era solamente una victoria, era un creer. Proclamar es que yo estoy diciendo lo que yo creo. Y si ellos no lo hacen porque han visto los milagros, algo más se levantaría, algo más de la creación que ha visto lo que yo puedo hacer. Y entonces nuestro trabajo como hijos de Dios es hacer lo mismo. Si Dios ha hecho algo por ti y por mí, nuestro trabajo es decirlo siempre. Siempre. No importa cuántas veces me tengan que escuchar la misma historia, van a escuchar la misma historia. Porque es necesario. Porque si Dios me sanó, si Dios hizo algo por mí, si Dios me levantó, si Dios hizo, si Dios quitó, si Dios puso, si Dios retó mi vida, todo el mundo lo va a saber. Todos. Porque ese es el fruto que podemos dar.
Eso es lo que Dios anhela de nuestras vidas. No solamente que vivamos una vida diciendo, ay, Dios me sanó, pero voy a mantener el secreto. Que sea un misterio. ¿Qué pasó? Un día amanecí bien. Y la gente, ¿pero cómo? ¿No les ha pasado que cuando tienen gripa o algo así y te curas rápido, la gente quiere saber cómo lo hiciste? Todos así, pero ¿qué hiciste? Es como si les fuera a funcionar, ¿no? Y por eso salen los remedios de la abuela. De que, ay, ponte tomate y caliéntalo y ponlo así de que... Todo el mundo así de que quiere saber cómo lo hiciste. Y muchas veces estamos en medio de la proclamación y decimos, no, mejor no voy a decir nada porque, híjole, no estoy seguro que sí les va a funcionar. Estoy segura que les va a funcionar, Dios. Tal vez el tomate no les sirve asado, porque a mí me perforé de mala idea y se me infectó. Y mi mamá me dijo, ponte tomate, asa tomate. Y yo, ¿para qué? Mi mamá, asa tomate y te lo pones aquí. Y me funcionó. Ya, mi mamá. O sea, no sé si a alguien más le va a funcionar, pero una vez una amiga me dijo, ay, es que se me infectó, no sé qué, ponte tomate. Y ella, ¿cómo crees? Y yo, sí, mira, ves esta perforación bien infectada. Ponte tomate. Y lo hizo y le funcionó, ¿eh? O sea, si tú dices algo que está pasando en tu vida y que Dios te sanó y que Dios hizo y que es necesario que se lo compartas a otras personas, porque es como ponerte tomate. No por nada los remedios de las abuelas siguen funcionando. Me acuerdo que mi abuela cuando era niña y nos cortábamos, agarraba, o sea, mi abuela no mataba las, ¿cómo se llaman? Las arañas patonas, porque decían que eran buenas. Y entonces cuando nos cortábamos, porque mi abuela cocinaba mucho, y entonces me acuerdo que nos cortábamos y mi abuela corría así donde veía una telaraña que decía uno, ay, qué sucia. No, mi abuela las tenía ahí por un propósito. Y entonces cuando te cortabas agarraba la telaraña y te la ponía en el dedo. ¿Sabían que eso funciona? Sí funciona. Y deja tu dedo de sangrar porque la telaraña absorbe como que lo detiene. ¿Ya ven? Y yo me acuerdo de que ya cuando yo estaba grande y una vez creo que Shari se cortó y yo, ¿dónde hay telarañas? O sea, ahorita se soluciona. Shari una vez se azotó la puerta de la Suburban aquí y le salieron chorros de sangre y yo buscando telarañas y yo, aquí debe, mira, ya ven, ahí hay una, nada más que nadie la alcanza, ¿ven? Pero porque Dios es mucho más funcional. Porque Dios hace cosas que nunca nadie pensaba que iba a hacer, porque ese era el punto de Jesús en nuestras vidas. El punto de Jesús no es que era llegar a hacer todo lo que hacían todos los líderes religiosos. El punto de Jesús era que entendieran todos que como ellos lo habían interpretado, no era exactamente lo que Dios quería decir. Y a pesar de que vivían toda su vida apasionados por seguir las reglas de Dios, Dios llega a demostrarles cómo sí se vive, que se vive con gracia, que se vive con amor, que se vive con esperanza, que se vive siendo agradecido, que se vive proclamando quién es Dios, que se vive sin juzgar, que se vive siendo amoroso, que se vive todas estas cosas. Y Jesús lo que hizo fue venir a hacer eso, pero no se entiende, porque como no se ve como yo pienso que se debe de ver, entonces no debe de ser Dios, debe de ser algo más. Es que no funcionó, porque Dios tiene que verse como una cosa extraordinaria que solo te ve para juzgarte. Y esa es la idea que tenemos de Dios. Yo me acuerdo desde que yo era niña y le contaba ahorita a Grecia cuando estábamos bajando las imágenes, yo le decía, yo me acuerdo que yo siempre que veía en la tele estas como de la Pascua y veía a Jesús, yo siempre decía, ay, qué miedo. O sea, qué terrorífico. O sea, y luego había un Jesús que no sé por qué, como antiguo, como en blanco y negro, que tenía como los ojos hiper azules, y entonces los sacaban así como de... Y yo, ¿por? O sea, yo me acuerdo que a mí me aterraba la idea de cómo mostraban a Jesús en Pascua, porque yo decía, es que de verdad, yo voy a mis clases, yo voy a la iglesia, y a mí no me da miedo, pero yo lo veo en la tele y yo digo, no sé si viene a rescatarme o viene a terminar el trabajo. O sea, me estoy ahí yo debatiendo, ¿no?
Y me daba miedo, o sea, yo decía, no, qué horror. Pero después cuando empecé a entrar en una relación con Dios, yo decía, es que Dios no te ve para juzgarte, Dios te ve para que sepas que Él va a estar ahí cuando necesites. Es súper diferente la observación de juzgar y la observación de cuidado, súper diferente. Los papás de un alumno fueron conmigo y fueron a pedir una cita conmigo porque decía que yo juzgaba, no juzgaba a su hijo, sino que yo lo veía para regañarlo y que le tenía como la mirada y yo así de, ¿quién es su hijo? Y yo, me tuvieron que recordar su cara para que yo pudiera, porque soy muy buena por las caras, pero los nombres me cuesta trabajillo. Y este niño, yo me acuerdo que yo estaba así, yo decía, pero ¿quién? Y después me di cuenta de que había una de mis alumnas que siempre lo acusaba de todo. Era como de, es que se levantó, es que agarró la pluma equivocada, es que le hizo así, y así todo el tiempo lo estaba acusando. Entonces yo lo veía, no para juzgarlo, sino lo veía así como de, ¿eres un monstruo o no? Entonces lo empecé a ver así como de que, y dije, no hace nada. Y esta niña solo lo está acusando todo el tiempo. Entonces cuando yo lo veía, era para que cuando ella llegara, porque además es que ser maestro es muy complicado. Si no hago nada, los papás de la niña se quejan porque no hice nada, pero si hago algo, los papás de la niña se quejan porque no hice nada. Entonces, ¿sí me ven? Entonces en este debate yo lo veía como para ver qué era lo que estaba haciendo y como para protegerlo de la acusación. Es que hizo esto, y yo no lo estoy viendo, no hizo nada, está sentado con la pluma, ya. Es que agarró, no hizo esto, lo estoy viendo aquí. Y cuando se hacía algo así le decía, oye, ayúdame a ayudarte, mi niño. Y esa observación es súper diferente a una observación de, te voy a ver todo lo que estés haciendo mal y lo voy a anotar en esta libretita. Y entonces cuando yo se lo expliqué a los papás, estaban, y yo, bueno, es que no le puedo explicar, mira, te voy a observar para que cuando te acusen, yo no grite, ¿ves? O sea, le digo, necesito ser, pues, discreta dentro de lo que cabe, ¿no? ¿O cómo le harían ustedes? Y los papás, no, sí, y yo, bueno, ya me puedo ir, ya me incomodé. Y creo que ese es el punto de Dios, o sea, el punto de Jesús es que cuando Él llega a observar nuestras vidas y cuando llega es que para cuando tú te caigas, y lo que me empecé a dar cuenta es que ese niño tenía muchas dudas cuando leía, y entonces cuando veía su cara de, iba y yo, ¿en qué te ayudo? Es que aquí, yo, sí, y entonces le explicaba y y entonces empezó a mejorar por la observación, ¿ven? Entonces Jesús hace eso en nuestras vidas. Jesús lo que quiere es traer paz a nuestras vidas, no juicio a nuestras vidas. Pero si nosotros en nuestra vida interpretamos eso como algo que Dios va a hacer para lastimarnos, entonces no tiene sentido. Porque además una de las cosas más importantes de el Jesús entrar en un burro era que nosotros pudiéramos entender perfectamente que los milagros y la salvación viene de lo común y corriente. Porque un caballo en esa época era súper caro. O sea, no cualquiera tenía caballos. Digo, hasta el día de hoy no cualquiera tiene caballos, ¿no? O sea, porque tienes que tener cuidados súper específicos. No sé quién sepa de caballos aquí. Debe de haber alguien, ¿no? Que sepa algo de caballos, información. ¿Nadie? Bueno, nadie le pregunta a nadie. Alex dice, ay, no es cierto, es súper mentiroso. No sabe nada él, no le pregunten. Ya le vi su cara de mentira. Pero, o sea, el cuidar un caballo, te digo que me encanta ver videos de personas que cepillan a sus caballos, me encanta. O personas que quitan las herraduras a los caballos, me encanta, no sé por qué, me entretiene muchísimo. Entonces tener un caballo es súper caro, pero tener un burro era algo que todo el mundo podía tener. Tanto así que estaba amarrado afuera de una entrada y no el dueño. Cualquier persona que vio a los discípulos dijo, ay, oye, ¿qué andan haciendo con ese burro? No creo que para detenerlo, sino solo para saber. Así de, no me importa, pero quiero saber. Agarraron ese trend en la Biblia. No me importa, solo por curiosidad. Porque ¿qué tanto entretenimiento podía haber en esa época más que el chisme, ven? Entonces ellos dicen, ¿qué hacen? No, pues agarrando el caballo porque lo vamos a llevar con Jesús. Va. Total, ahí tengo 6 burros más.
Entonces Jesús lo que hace es hacernos entender que lo que Él iba a hacer es algo, un milagro que puede estar en nuestra vida normal. Y muchas veces nos perdemos los milagros de Dios porque queremos ver algo espectacular. ¿Cuántos no hemos orado y yo así de Dios, levanto una torre de fuego y que un rayo aplaste a esta persona? Porque me tiene harta. Y queremos ver un milagro así, Antiguo Testamento, una columna de fuego, un levantamiento de las aguas, una naná, y así. Y Dios te está enseñando algo nada más de ver cualquier cosa, de ver niños jugar. Ayer estuve esperando a mis amigas mucho tiempo, porque salieron de un taller donde hablaron de sus sentimientos y imagínense un montón de mujeres teniendo el micrófono abierto para hablar de sus sentimientos, pues duró 3 horas, ¿no? El taller de 5 personas. Entonces yo estuve un buen rato esperando y en el momento en que yo estuve esperando estaba en la Plaza Fundadores, ahí en el centro, y me tocó ver todo el atardecer, me tocó ver cómo se encendía la cruz con el corazón. Me encanta ese momento. No sé si han estado ahí en ese momento de que pasa de la tarde a la noche, pero es muy bonito, se los recomiendo. Me tocó ver el milagro de Dios. Fui ayer, me aventuré 2 veces al centro, y Alejandro debe de saber que es terrible estacionarse. Y las 2 veces que me tocó ir al centro, encontré lugares en la calle, no pagué ni un peso de estacionamiento, pero estratégicos, de que caminé 3 minutos y llegué a mi lugar. Tú dices, un milagro una vez, pero 2, Dios está a mi favor. Yo me sentí, quítense, a ver, denme una inversión porque ahorita yo gano. O sea, 2 veces estacionamiento así en el centro, wow, o sea, 10 de 10. Y la segunda vez, o sea, porque la primera vez que encontré un estacionamiento yo dije, me encontré un buen de tráfico y me estacioné y yo dije, ay, ¿a dónde tengo que ir? Está aquí literal a la vuelta. Y llegué y todo súper bien. Y la segunda vez dije, wow. Y en la contemplación de esas cosas nos perdemos que Dios hace cosas por nosotros. Nosotros queremos, ay, que sane, que yo resucite a los muertos. Y Dios todo el tiempo hace milagros bien chiquitos por nosotros. Parecería risa, pero yo sí creo que fue Dios guardándome un lugar. O sea, había un buen de tráfico. Todos nos queríamos estacionar y yo encontré ese lugar. Literal se salió para que yo entrara. Pero en la contemplación de los pequeños milagros de Dios y de lo común y corriente podemos encontrar al Dios real. Ese es el punto de la entrada triunfal de Jesús. Porque en el mismo además lugar de donde Él salió para entrar para hacer la entrada triunfal, era el mismo lugar un poquito más abajo donde Él oró porque lo iban a arrestar. Él estaba diciendo, un día yo voy a entrar a la ciudad en victoria y otro día ustedes me van a encadenar y me vayan a llevar a la ciudad para matarme. Porque somos así. Y Jesús lo sabía. Y Jesús sabía que en el momento más fugaz de los seres humanos podíamos encontrar paz en Él y que después podíamos hacer lo que sea y encadenar a Jesús y llevarlo a un juicio, pero su amor era el mismo cuando bajó de victoria a cuando bajó encadenado. No había ninguna diferencia. Y nosotros creemos que tenemos que hacer cosas para que Dios nos ame. ¿Qué otra prueba de amor que cuando Jesús literal bajó del mismo espacio en 2 maneras súper diferentes? Pero el inquebrantable amor de Dios siguió igual. Lo que Él era permaneció igual. Y una de las cosas que pasó después de que hizo su entrada triunfal es que entró al templo. Y cuando entró al templo observó todo lo que estaba. Y vio y dice que se quedó un rato y estuvo observando y después se fue. Y en otra parte dice que cuando Jesús se fue de ahí, es que tienes que completarlo como un rompecabezas. Y cuando Jesús se fue, se encontró una higuera. Y que le dijo así de, ¿por qué no hay fruto? No era tiempo de fruto de higueras, por cierto. Los que tienen árboles saben de que no siempre tienes fruto. Tienes fruto en momentos específicos. Y ese no era el momento de que la higuera diera fruto. Pero cuando Jesús llegó ahí, Él esperaba fruto. Él esperaba que la creación y el árbol
dijera quién es Dios, que solamente Él dijera una palabra y que el fruto estuviera ahí, porque era su trabajo. Y entonces dice que se fue, llegó, no vio el fruto y maldijo a la higuera y se murió. Porque la higuera, y lo que Jesús estaba diciendo en ese momento es, si tú ves a la creación, es tu trabajo dar fruto. Lo que yo he hecho es nuestro trabajo, dar fruto. Si Dios ha hablado a mi vida, es nuestro trabajo dar fruto de lo que Dios ha hablado. Si Dios te ha dicho que eres, o que tienes, o que Él te va a dar, y has visto los milagros de Dios, y aún has escuchado una palabra que ha llenado tu corazón, es nuestro trabajo dar fruto. Porque eso es lo que Dios anhela de nosotros. De lo común y corriente, como una higuera, como un burro, como solamente estar en un lugar, Dios espera algo magnífico, porque Él ha puesto lo magnífico en nosotros. Él ha hecho que todo lo que Él es, seamos nosotros. Él nos ha dado todas las capacidades para tener relaciones saludables. Él nos ha dado todas las capacidades para poder ser personas que hacen lo correcto y distinguir lo correcto. Él nos ha dado todas las capacidades para amar a todos. Él nos ha dado todas las capacidades para ser amables. Él nos ha dado todas las capacidades para hablar vida. Él nos ha dado todas las capacidades para entender quién es Él. Todo lo tenemos. Todo lo tenemos porque un día Jesús entró en un burro, en lo común y corriente. Todo está en nosotros, pero mientras nosotros queramos seguir como blindando lo que Dios nos ha dado, nada de lo que nosotros somos es una casualidad. Nuestra personalidad, quiénes somos, cómo nos relacionamos, no es una casualidad, es porque Dios lo puso en ti. Si tenemos una pasión por las personas que nadie los pela, amémoslos. Seamos parte de lo que ellos están haciendo y lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Si tenemos una capacidad para enseñar, enseñemos. Si tenemos una capacidad para dar, demos. Porque ese es el fruto que Dios espera de nosotros. Jesús no esperaba de la higuera un limón. Y cuando no hubo limón, le dijo, ay, no das limones, higuera, qué asco, muérete. No, Jesús lo que esperaba de la higuera era un higo. Jesús lo que espera de nosotros es el fruto que ya nos dio. Y ese es tu trabajo saber. Yo te puedo decir muchas cosas bonitas que veo de ti. A una amiga hace 2 días literal le dio una crisis de ansiedad y nos mandó un mensaje a un grupo así de ¿qué hacen cuando pero así ella la más tranquila? ¿Qué hacen cuando les da un ataque de ansiedad? Y todas, entramos en modo pánico, ¿no? Porque digo, ¿por qué no? Ay, no sé qué, y salieron un montón de consejos. Ay, esto, respira, ponte hielo, agarra mostaza, cómete no sé qué, y así miles de consejos. Y yo, escucha esta canción. Y le enseñé, le puse una canción cristiana que a mí me ayuda un montón cuando tengo ansiedad. Se la mandé y después le mandé mensaje al día siguiente y le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, no, es que pasó esto, y me empezó a contar, ¿no? Y yo, ok. Y entonces mi trabajo es dar fruto y mi trabajo es decirle qué es lo que yo veo en ella, porque su trabajo es dar fruto de eso que yo veo. Y entonces le dije, tú eres una mujer súper capaz, que todas admiramos. O sea, es una mujer impresionante. Ya les he hablado de ella, la que hace cosas de piel. Es impresionante lo que hace. Es una creadora. Y entonces todo eso que yo sé de ella, se lo dije. Y me dijo, no me había dado cuenta, no pienso yo eso de mí. Y yo, ahora es tu trabajo pensarlo. Y es nuestro trabajo saber que lo que Dios dice de nosotros es lo que somos y caminar en esa convicción de que nosotros sabemos quién es Dios. Porque la entrada triunfal de Jesús no solamente trajo una victoria, trajo paz. Y entonces Dios quiere que de la paz tú des fruto. Tú y yo demos fruto. Que seamos lo que Él dijo que vamos a hacer. Que caminemos en el propósito de saber, Dios me dijo algo y Dios lo va a hacer. Y mi trabajo es solo caminar.
y que todos los pasos que yo dé estén guiados por Dios. Y entonces, así como yo encontré estacionamiento 2 veces, entonces muchas cosas van a pasar, porque yo estoy caminando en el propósito del que lo creó todo. Y si Él cree en mí, si Él sabe esto de mí, es porque lo sabe todo. Pero nuestro trabajo es creerlo. Y hay muchas personas aquí que no lo creemos, que pensamos que lo que Dios hizo pudo haber sido para alguien más, pero tal vez no para mí. Que la paciencia que Dios puede tener puede ser para alguien más, pero no, tal vez no tanto para mí, porque me equivoco demasiado, porque pido perdón y lo vuelvo a hacer. Pero el punto de Jesús es que nosotros entendamos que no importa qué, vamos a ser amados. Que no importa las circunstancias, no importa los errores, no importa qué, Él bajó igual por ti, por mí, que por el que piensa que todo lo hace bien. Lo hizo. Entonces es nuestro trabajo creerlo. Es nuestro trabajo tomar la obra que hizo Dios y creer que es lo que Él dijo que era. Cuando mi amiga, después de hacerme esperar demasiado tiempo, me dijo, te traje un regalo, y era su creación que había hecho con arcilla, no sé qué, no entendí, y me lo trajo y me dijo, sí, no sé qué, y es literal, lo hubiera traído, era un muy buen ejemplo, era literal, y yo dije, ¿es un caracol? Y me dijo, no, o sea, literal se veía como un caracol, y yo, ¿qué es? Y me dijo, obviamente, y después la volteamos y le dice a alguien, porque ella se llama Elizabeth, y, ¿es una E de Elizabeth? No. Y entonces la voltea y la pone como así. Y dice, es una cueva. Y yo, no se ve como una cueva. Pero dime por qué. O sea, ¿cómo es una cueva? Y cuando ella me lo empezó a explicar, lo único que veo es una cueva. Lo único que veo es una cueva. O sea, ahora la tengo en mi casa y la pongo así, yo, mira la cueva. Y yo, es la cueva de David. Y le digo, no sé, porque justo hablé de eso en uno. Y ahora lo único que puedo ver es una cueva. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que lo único que veamos es lo que Él ya dijo. Y entonces ya no veas lo que pensaste que eras, sino veas lo que Él dijo que eres. Porque la entrada triunfal es de paz, para que nosotros entendamos quién somos, no quién nos dijo que teníamos que ser, sino lo que Dios nos dijo que teníamos que ser, y demos fruto a partir de eso. Y eso, si eso no te anima a ti, a mí me anima un buen. O sea, me estás diciendo que yo no me tengo que esforzar por ser algo que se supone que yo no debería de ser, sino que yo ya tengo todo lo que tengo, y lo que yo produzca, Dios va a estar orgulloso de eso. Si eso a ustedes no los emociona, a mí sí. Porque yo siento que la riego todo el tiempo. Todo el tiempo. Y cuando yo sé que no importa qué es lo que yo haga, o sea, Dios está ahí y me ve y me dice, wow, estoy viendo una cueva. Eso es el momento más increíble de mi vida. ¿Qué les parece si cerramos nuestros ojos ahí? Porque lo que Dios quiere mostrar el día de hoy en nuestras vidas es eso. Es que nosotros entendamos cómo el Dios que lo crea todo, que lo hace todo perfecto, ama nuestras imperfecciones. Ama lo que nosotros, ama lo que pensamos que nadie amaría, Dios ya lo ama, y Dios lo procura, y Dios lo cuida, y Dios espera fruto nada más de eso. Y si el día de hoy entraste a este lugar pensando que lo que hiciste no era suficiente, o lo que tenías no era suficiente, o no era necesario, Dios quiere hablar a tu vida y decir como tú lo que eres es más que suficiente para Él. Como en lo que nosotros somos ya habita el poder del reino. Y es nuestro trabajo nada más creer que todo lo que yo soy es por lo que Jesús murió, que no necesita más, no necesita que nos esforcemos, no necesita
un esfuerzo extraordinario, sino un esfuerzo en lo ordinario. Porque muchas veces, como no le damos la atención que se merece al ordinario, nos lo pasamos, pero Dios quiere que sepas que cada una de las cosas que tú haces, que hacen feliz a su corazón, está orgulloso de ti. Y este es un muy buen momento para poder estar en este espacio de contemplación y entender lo que es Dios, no lo que nosotros pensamos que era, o no lo que alguien nos había dicho que era, o la sociedad nos había hecho creer que Jesús era, sino lo que es un Dios bueno, que es un Dios que me ama sobre todas las cosas. Y si esta mañana estás aquí y te gustaría poner tu corazón para entregárselo a Dios y creer que todo lo que tú eres es más que suficiente, y creer y poder entender y escuchar la voz de Dios cuando te dice que está orgulloso de ti, cuando te dice que lo que estás haciendo es lo que su corazón había esperado de ti, toma un momento ahí y en tus propias palabras solamente dile: Señor, yo te entrego todo lo que soy, yo te entrego todo lo que puedo hacer, yo te entrego todo lo que no he hecho, yo te entrego lo que voy a hacer, lo que hice, para que tú hagas de eso algo extraordinario, para que de lo común salga algo extraordinario, salga un milagro inesperado, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los que está aquí, Señor, y por los corazones que tú siempre pones para escuchar tu palabra y quien tú eres en verdad, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu amor y tu fidelidad.